La vida siempre nos permite desenvolvernos en aquello que amamos, realizarlo con pasión y poder compartirlo con los demás. Tal es el caso de la extraordinaria Ana Sanz Magallón, una mujer que nos demuestra que no existen límites cuando se trata de conquistar nuestras metas y que ha destacado en la industria cinematográfica europea. Soy Ami Terán y les invito a que nos acompañen en Paréntesis. Lo maravilloso de la vida es que te permite coincidir con grandes mujeres que nos inspiran con su ideario, con su trabajo cotidiano, con estas ganas tan maravillosas de proyectar a través de narrativas, a través de fotogramas, a través de momentos en los cuales también nos podemos sentir aludidas. Y es en ese momento en cuando me detengo a pensar sobre las bondades de este maravilloso trabajo, donde podemos hacer un paréntesis para conocer a estas grandes amazonas que día con día nos premian con su legado. Y estoy muy contenta nuevamente en esta maravillosa sede en las cabañas de Cine Quandón Lab, a quien agradecemos muchísimo su camaradería y anfitrionía, porque nos ha permitido acercarnos a grandes voces en un taller maravilloso en el cual se está llevando a cabo toda una cátedra impresionante para la preparación de cineastas debutantes. Para mí es un gusto el poder coincidir con Ana Sanz Magallón. Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Ana, querida, muchísimas gracias por tu energía, tu alegría y tu ímpetu. ¡Qué bárbara! No, estaba pensando al oír la presentación que en realidad mi gran suerte es que yo vivo en un paréntesis constante en el que básicamente mi trabajo es estar dando apoyo a grandes figuras, grandes creadores, grandes narradores, y no tanto narrar yo, sino acercarme un poco a todo esto que comentas de qué maravilla, qué ímpetu creativo. Yo no lo tengo tanto, pero me encantan mis paréntesis, que básicamente es mi trabajo, es el contacto humano con los creadores y con sus historias, así que estoy muy a gusto en el programa. Pues esta es tu casa, Ana, querida, y qué bueno que lo comentas porque necesitamos estos líderes, estas líderes como tú, que nos van guiando, ¿no?, hacia el proceso creativo, porque bueno, directora, asesora, escritora, qué bárbara. No, pero curiosamente yo me siento muy escudera de las grandes figuras. Yo sí que tengo una cierta experiencia o capacidad en conseguir darme cuenta de qué es lo que estas grandes figuras quieren contar y desde mi modesto trabajo de asesora, pues ayudarles a que lo hagan realidad. Aunque tengo otras facetas profesionales, pero la principal y la que más me gusta es lo que llaman story editor, que es como editor de historias. Y básicamente mi trabajo es envidiable porque es estar como estás tú ahora y hablando, charlando sobre todo, yo creo, de la experiencia, la vida y las ideas de la gente que está narrando una historia. Y eso es buenísimo porque muchas veces puedes traer todo este cúmulo de ideas que están revoloteando en tu mente, ¿no? Y dices, me lo imagino de tal manera, pero al momento de plasmarlas, Dios mío, se me quedan ahí varios corchetes perdidos, ¿no? Sí, y también pasa que a veces quieres contarlo todo. Sí. Y entonces también hay que recordar a la gente, no es tu única película, llevas varias, harás varias más. Piensa en esta exactamente, qué lado de tu experiencia, de tus ideas, de un tema actual o qué es lo que quieres hablar. Y como aquí hay una expresión que es bastante horrible, pero es mata a tus bebés, pero es sacrifica cosas que están muy bien en una historia, pero quizá no pertenecen a esta historia. Y entonces básicamente mi trabajo consiste en detectar cuál es la esencia de lo que consciente o inconscientemente quieren contar y ayudar a separar, como decimos, el trigo de la paja, ayudar a separar lo que tiene lugar en este momento, en esta historia, y lo que tiene que quedarse para otra película. Sí, o en el tintero, o replantearlo también muchas veces, Sí, replantearlo. ¿No? Y ¿sabes qué es fabuloso, Ana? Lo platicaba hace un momento con la maestra García Diego, ¿no? O sea, estamos viviendo también en una época
fabulosa en el que vemos afortunadamente a mayor número de mujeres en el cine, ¿no? Que se están aventando, que están rompiendo los paradigmas en diferentes roles. Somos muy afortunadas. Desde luego, desde luego, desde luego. Curiosamente, mi trabajo, al contrario que el de Paz Alicia, que sí que es una genia, y que era más difícil para una mujer en determinados momentos abrirse camino en la dirección, en el guión, mi tipo de trabajo, cuando lo empezaron ahí en Hollywood, lo solían hacer chicas siempre. Le llamaban Development Girl, D-Girl, y no sé muy bien por qué, a lo mejor sí que forma parte un poco de esta evolución en la que parece que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues siempre parecía que las mujeres estábamos ahí dando un soporte en la sombra, poco competitivo, algo que no supusiera una amenaza para la persona que está contando la historia o haciendo la película. A mí me encanta, es mi trabajo, pero me gusta mucho que hayan dado un paso al frente y estén bajo los focos mujeres poderosísimas que tenían más difícil la conquista de estos espacios. Pues lo vimos desde mediados de la década de los 90, ¿no, Ana querida? Con el famoso movimiento Riot Girl, donde se empiezan a evidenciar todas las mujeres en las diferentes expresiones artísticas, ¿no? Yo iba a decir que a mediados de los 90 no había ni nacido. Nos contaron. Sí, eso. Mi abuelita me hablaba, en los 90 pasaba esto, sí. O sea, ¿cómo es que hemos ido ganando estos espacios, ¿no? Y de manera auténtica y obviamente con mucho esfuerzo y con representantes como tú que nos van también abriendo el camino, ¿no? Porque también es válido decirlo. Sí, yo tengo que insistir muchísimo que yo en esta conquista de derechos reconozco que no me puedo colgar ninguna medalla, porque este espacio, este trabajo que hago, de hecho había muy pocos hombres, porque les podía parecer que enseguida iban a estar intentando imponer sus ideas o demostrar que eran más listos o tal, que no sé si es cierto o es otro prejuicio también contra el que tendrán que luchar en el futuro los hombres que quieran dedicarse o que se están dedicando ahora a hacer este trabajo más de acompañamiento, de regar las plantitas sin tomar las decisiones de qué flores plantas. Pero está genial porque si bien lo comentas que bueno, era determinado para las mujeres este tipo de profesión, estamos viendo que hoy con estas nuevas masculinidades, con estos nuevos paradigmas, los hombres también están volteando a ver estos roles y eso me parece fabuloso. Sí, y de hecho yo tengo que decir que en mi experiencia es muy distinta a la que haya podido tener otra persona de mi edad, jovencísima, muy joven, en otros campos, porque yo creo que sí que el cine ha sido, al menos lo que yo he conocido, el cine, las artes, la música, muchas cosas, un espacio donde no había que ser un super macho man, sino que sí que había hueco para, bueno, un hueco yo creo que bastante más flexible, tolerable y tolerable, no tolerante, en el que yo muy pocas veces me he encontrado trabajando con estas masculinidades tóxicas que seguramente están ahí, yo he tenido la suerte de tomármelas, y en otras esferas menos abiertas al diálogo, pues puede ser asfixiante. Afortunadamente yo he tenido suerte. Qué bueno, y son parte de los desafíos que se van viendo como en cualquier profesión, ¿no? O sea, te vas enfrentando a claroscuros y el chiste es saber manejarlos, que sea positivo, ¿no? De alguna manera. Sí. Y bueno, pues también te hemos visto que has sido multipremiada, has participado en diferentes producciones. ¿Cuál sería el desafío más grande en todo este cúmulo de tu trayectoria? El desafío más grande que has enfrentado, en el que de repente digas, yo sé que voy chapa adelante, pero ya, voy a aventar la toalla, ya que me cierran la claqueta. ¿Cuál sería ese? Bueno, realmente una situación que puede darse bastante es que una persona lleve tiempo y tiempo trabajando en una historia y piense que ya está lista para ser rodada y que le obliguen a reescribirla y a trabajar con una persona a la que no conoce de nada como puedo ser yo. Y entonces esta situación, cuando uno no ha sido quien ha pedido, porque la gente que está aquí estaban muy contentos de venir a discutir sus ideas y sus guiones, y muy abiertos y dispuestos a dejarse asesorar, a charlar entre ellos. En otros casos realmente es alguien que dice, es que no quiero cambiar una coma y además no quiero que me pongan a otra persona, llevo 4 años con esta historia, no quiero contarle otra vez a una persona nueva porque quiero contar esto. Tengo que decir también que aunque hay momentos que dices es imposible, nunca jamás va a confiar en este desarrollo, en esta persona, pues en la gran mayoría de las ocasiones sí que al final digo, ay, mira, me alegra haber perseverado porque sí que al final salió todo bien y llegamos a buen puerto.
Y es eso precisamente, ¿no? Tener resistencia, es echarle mucho ímpetu, colocarle mucho amor, ¿no? A todo lo que haces, porque a final de cuentas eso lo proyectas, ¿no? Bueno, sí, yo estoy bastante convencida del peso brutal que tiene la personalidad, la energía humana, el talante a la hora de desarrollar, de trabajar en este entorno. Al final es una cuestión de personas y a lo mejor en otras, en una cosa más científica, pues hace un experimento que sale muy bien y puede ser antipático, simpático, no sé, empático o cero. Y el resultado no depende tanto de este componente misterioso humano. Sí. Y en este sí, no digo que siempre haya que ser simpático, en ocasiones habrá gente que lo que necesita es mano dura, en ocasiones gente que necesita un abrazo y decir no te preocupes, todo saldrá bien, y yo creo que es importante estar atentos, siempre todo el mundo estamos atentos a las energías de los demás y a su estado anímico y cómo se puede hacer para ayudar en ese proceso creativo. Y así vamos conjuntando nuevas historias, vamos emanando, vamos ahora sí que disecando cada uno de los momentos para avanzar a través de esta ruta de aprendizaje, Sandra. Efectivamente, ¿no? Que es maravilloso que no se acaba nunca. Exacto, vamos reciclando, ¿no? Sí, claro. Momentos. Claro. Otra cosa maravillosa, supongo que de muchas carreras, pero incluyendo la mía, es que cada trabajo es un poco único, sí. Y que ya no puedes al final acabar inventando un engranaje, sí. En el que metes una cosa por un lado, le das a la manivela y sales, sino que todo es un constante proceso de aprendizaje en el que nunca tienes la solución de primeras al problema planteado, sino que es volver a empezar todos los días y eso es maravilloso. Es reinventarse, ¿no? Y precisamente en este engranaje maravilloso, ¿cuándo es que Ana descubre y se enamora del cine y de los fotogramas? Pues tengo que reconocer que es de una forma muy poco heroica, porque yo estudié periodismo. Bien. Sí, pero me di cuenta de que no me enteraba del nombre de mi profesor de historia y me di cuenta de que es que me importaba muy poco lo que pasaba en el mundo y entonces iba a ser muy difícil para mí poder transmitir lo que pasa en el mundo porque no me enteraba. Sí. Entonces pensé que tenía que buscar algo que hacer que tuviera que ver con mis dos hobbies. Okay. Uno era leer novelas y otro era ver películas. Bien. Y me dijeron que allá en California había una gente que vivía de leer películas. Y dije, pero esto es maravilloso. Entonces empecé leyendo guiones para hacer informes diciendo, los personajes están un poco peor que la trama, y empezando por ahí, pues acabé luego ya no tanto leyendo, sino hablando con la persona que escribía antes de que hubiera ya una versión de guión, y no he hecho otra cosa en la vida, aparte de esas cosas que digo que sí que pueden estar un poco más al margen de co-guionista a veces, sí. Para alguna cosa, pero bueno, básicamente mi vocación real y el descubrimiento del cine como forma profesional fue después de ser una gran amante del cine, sí. Que no sabía hacer lo que estaba estudiando, que tenía que hacer con la prensa. ¿Cómo te va encontrando todo? Estas pasiones te van encontrando y te van arrasando, ¿no? Sí, y de estos bebés, vamos a decirlo así, de estos guiones que has ayudado a darles forma, ¿cuál sería el que dices, híjole, este fue el que me infirió un poquito más de trabajo? El que tuve que a lo mejor meter un poco más de creatividad, pero que cuando yo lo vi en la pantalla, dije, wow, sobrepuso y sobrepasó todas mis expectativas. ¿Cuál habrá sido? Bueno, vamos a ver, no sé si soy objetiva, pero siempre, pues como el primer amor. Sí, pues exacto. Yo la primera vez que salí en los títulos de crédito como story editor, una película española, se llamaba Bajo las estrellas, que era de un director fantástico, pero era su primer largometraje, era una adaptación de una novela fantástica, pero muy complicada para llevar al cine, hay unos tiempos apretados y bueno, fue una experiencia maravillosa, pero sí posiblemente en la que, bueno, también menos sabía y más pendiente estaba del resultado, pensando si esto sale mal, tendré que buscarme otra cosa que hacer y no se me ocurre nada. Excelente. Si yo te dijera, ahorita tienes un kinetoscopio, así maravilloso que está dando vuelta y que te dice, Ana, súbete. Vamos a dar una vuelta y te voy a llevar con el personaje que tú quieras para que le narres una historia. ¿A quién se la narrarías? No, y yo no puedo elegir a un narrador para que me cuente una historia y escucharlo. ¿Quién quisieras que te narrara esta historia? Yo siempre he querido,
pero creo que ya se murió. Es mágico. Bueno, pues si es mágico, me voy a llevar a Leonard Cohen, ¡Wow! que me parece increíble cómo puede contar historias en canciones y con 3 versos ponerte en una situación. Y yo, bueno, si me dijeran en quién me gustaría reencarnarme, sería alguien como Leonard Cohen. Y ya, por supuesto, entrando en una cosa más cinematográfica o más lo que sea, teníamos unos contadores de historias maravillosos en el cine clásico español, como, no sé, Berlanga. Pero a mí lo que me gustaría es escuchar. Para contar cosas, pues casi prefiero gente con un trago en la mano y que te esté de muy buen humor. Más auténtico, más orgánico, bueno, como dicen hoy en día, ¿verdad? Y que tenga más paciencia para escuchar mis historias, que no soy demasiado buena contándolas, con lo cual me hace falta un poco de ambiente de, bueno, cuenta lo que quieras. Okay. ¿Has cumplido todos tus sueños hasta ahorita? La verdad es que sí. Tampoco tengo unos sueños muy ambiciosos, pero a mí el llevar una vida buena y feliz y tratar con gente creativa e interesante y a la vez pues tener un techo sobre mi cabeza y no sé, gente querida alrededor y no pasar hambre, pues yo creo que sí. La verdad es que no me queda nada por cumplir. Era una muerte sin dolor. Okay. Eres afortunada porque realizas lo que tú amas, ¿no? Pero también es importante destacar que cuando uno encuentra esta manera y la ama su labor, pues también te puedes enfrentar a muchos campos de oportunidad. Vamos a dejarlo así de la palabra retos, ¿no? Sí, muchos campos de oportunidad que te van curtiendo día con día, ¿no? Sí. Y donde tienes que enfrentarlos con mucha resistencia, ¿no? Sí, bueno, también esto que dicen de haz como trabajo algo que ames hacer y no trabajarás ni un día de tu vida. Yo efectivamente ahora no siento que esté aquí, no siento que esté aquí esforzándome sufridamente y de forma angustiosa, pero estamos en un lugar maravilloso, con una gente estupenda, nos alimentan de maravilla, tenemos el lago que mencionabas. Claro, yo me imagino que no le puedo pedir más a un trabajo. Sí, no le puedo pedir más. O sea, esta vocación maravillosa que la llevas en un ambiente propicio para la creatividad. Efectivamente, es una suerte que la gente sea más creativa en un entorno maravilloso y donde estamos bien cuidados y alegres que en en un espacio hostil, ruidoso y con un reloj que va marcando. Sí, ya sé, ¿no? Sí. Y mira, yo creo que, bueno, venimos de una época pandémica que nos infirió muchas cosas, Ana. Pues sí, fue muy sensible por todo lo que conllevó, pero también exaltó la capacidad creativa en muchas personas, porque empiezas a valorar el presente, empiezas a valorar determinados atributos que tienes y se empezaron a ejercitar. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que existe un antes y un después de esta época pandémica, sobre todo con estos contenidos destinados a audiencias que cada vez son más efímeras? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería el panorama desde tu perspectiva? Sí, bueno, yo sobre todo, para mí el primer cambio que trajo la pandemia fue valorar cosas que dábamos por aseguradas. Abrazar a tus seres queridos, salir a la calle, al menos en España hubo unas restricciones brutales en las cuales no podías ir a un mar, no podías pasear en un parque, los niños no podían salir al patio de las escuelas, bueno, porque de hecho ni iban a la escuela, y de repente pensabas, yo estaba persiguiendo muchas cosas y todo esto que tenía tan tranquilo, estar con buena salud, mi familia sin temer por ella, poder compartir cuando te apeteciera, todo eso. Entonces yo creo que la gente dijo, un momento que es importante en la vida. Y luego también en el terreno del consumo, lo llamo yo casi, de lo audiovisual, también te das cuenta que la gente cuando está un poco angustiada y desorientada se refugia mucho en la ficción. Sí. Y en mundos distintos, la gente se pega unos empachos de series de todas las plataformas. Con el ojo así como lechuza, ¿no? Claro, claro. Y curiosamente a la gente no le dio por, bueno, sí le dio por cocinar y por hacer un montón de cosas muy maravillosas también, pero la gente no quería estar constantemente pegada a las noticias y al número de casos y la incidencia y no sé qué. Yo también decía, que me cuenten una buena historia. Sí. Y sobre todo muchas veces que la gente no podía ir a trabajar y tenía que quedarse en su casa y decía, no quiero ver historias de encierros y de angustia y de ataques marcianos, quiero algo diferente, favor, que me saque de aquí. Sí. Y es donde obviamente las narrativas, el cine, bueno, pues encontraron un nicho para toda
la senda creativa, toda esta cepa creativa, ¿no? Bueno, y también de hecho hubo mucha gente que siempre hubiera querido escribir su relato y que trabajaba en otra cosa y de repente dijo, pues ahora voy a escribir mi relato. Sí. Y como comentaban aquí antes uno de los participantes, ahora la gente tiene la posibilidad de hacer sus pequeñas películas con un teléfono móvil y en soledad. Y entonces también salieron muchas pequeñas peliculitas que mostraban cómo la gente estaba viviendo todo este periodo pandémico de angustia, y unas hechas muy modestamente, muy tal, pero que yo creo que fueron un gran vínculo para que la gente pudiera expresarse. Muchos cortometrajes, ¿no? Lo vimos en festivales internacionales, que precisamente, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, había formatos en celular. De hecho, en la sección nacional había una película, un corto, que se había realizado a través de un celular. Las memorias, ¿no? Una persona que se había quedado anclado en determinado punto y no había podido regresar porque se había detectado, se había decretado la pandemia. ¿Cómo es que vamos con todos estos elementos modernos, ahora sí que recurriendo a ellos para continuar contando las historias, ¿no? Sí, a mí esto me parece una democratización tremenda, porque antes que era tan complicado conseguir una cámara, necesitabas el dinero y editar y mucha gente para operarla, y ahora realmente, si quieres, puedes, y no hace falta que sea una super obra de arte. Si está reflejando una realidad, una emoción, un sentimiento, una preocupación universal, vas a encontrar, quizá no te dé dinero porque la vas a colgar en algún sitio, pero de repente ver que mucha gente conecta con eso puede ser una satisfacción alucinante. Y precisamente en este tenor, Ana, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes cineastas que están iniciando para que continúen y vayan tras sus metas? Que tengan mucha paciencia, que no pierdan las oportunidades de la vida, que tampoco se cierren puertas a, pues, por ejemplo, colaborar en iniciativas creativas, grupales o con el colectivo, o echar una mano en el proyecto de otra persona, porque todas estas cosas te van formando muchísimo, y aunque no estés haciendo en ese momento tu película, estar en este entorno y echar una mano y aprender de cómo lo hace la otra gente es un camino bastante, creo que inexorable, antes o después. No te digo que en 2 años, quizás en 20, pero si quieres, puedes, aunque solo sea con una camarita y 2 amigos, puedes hacer algo de lo que te sientas súper orgulloso de haber hecho y que digas, esto era. Y aferrarte a tus convicciones y al amor por tu profesión. Claro, bueno, si te lo puedes permitir. ¿Verdad? Y si no, lo aparcas un ratito y luego vuelves. Hay gente, yo he conocido tantos amigos míos que estaban trabajando de camareros 10 horas al día y aún sacaban ratitos por la noche para seguir trabajando en su proyecto, en vez de decir, bueno, lo intenté y no salió. No, Así es. Sí, y eso es lo importante, ya sea en el cine, en cualquier profesión que tú ames y que quieras desarrollar, siempre estar bien enfocado o enfocada y luchar por el objetivo. Ahí está. ¿Verdad? Yo te agradezco muchísimo, Ana, gracias que hayas tomado un tiempo para platicar con nosotros. Por favor, considere este espacio un lugar amable para compartir toda la información que tengas a bien difundir con nosotros. Fantástico, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti y te deseo mucho éxito. Continúa brillando. A ver. Gracias.